nos quedamos? ¿No se acuerdan dónde nos quedamos? Estábamos comparando a Isaac con la figura, como Jesús, como el Cordero, y Abraham, la figura de Dios como el Padre. Como el Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a estacionarnos, se puede decir allí, ¿verdad? Vamos o anclarnos en esa escritura. Vamos a tomar como base otra vez a Génesis capítulo 22, versículo 9. Vamos a mirar qué dice Moisés. ¿Qué cosa escribió Moisés en Génesis 22, 9? ¿Cómo le haría Moisés para saber la historia de la humanidad, de la creación? ¿No se han puesto a pensar ustedes eso? Bueno, ahorita platicamos, pero vamos a leer primero esto. Génesis capítulo 22, versículo 9. Y dice así Moisés en su libro que se llama Génesis, ¿verdad? Es que es lo que nos aconseja el maestro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener como base para proyectar o para trazar o para comenzar una enseñanza. Tenemos que tener como base a la ley de Moisés y los profetas, ¿verdad? Esta es la regla divina de interpretación. La ley, ¿verdad?, de Moisés y ¿qué? Los profetas. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecerlo a Él y comenzar de Moisés o de los profetas, y en esta ocasión estamos comenzando de la ley de Moisés, ¿verdad? Citándolo a Él y poniéndolo a Él como testigo. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el otro, ¿verdad? El 10 también dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta ahí nomás, vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, Señor, le doy gracias porque me ha ayudado, bendito Dios, me ha dado el ánimo, me ha dado la fuerza, me ha dado la claridad, ha dado ánimo a mis hermanos de escuchar estas cosas. Ha puesto los medios, Señor, para que yo pueda, bendito Dios, también alimentarme, Señor, de los vasos que usted tiene, Padre, para estas cosas, Señor. Bendíganos, Señor, a través de su palabra. Que su Espíritu Santo, Señor bendito, abra la mente, los corazones, Padre, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de su amado Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Tenemos mucho que aprender. Dice la Escritura que si alguno piensa que sabe algo, no sabe todavía, ¿verdad? Así es que si ustedes llegaron a tener ese pensamiento de que ya saben algo, todavía no saben como deben de saberlo. Pero yo les preguntaba, ¿cómo le hizo Moisés para escribir para escribir la creación? ¿No se han preguntado ustedes? Mi hermano Eliezer dice que sí. Que nos explique, a ver, un poco. Todo eso se ha escrito, ¿cómo fue todo eso escrito en la Biblia? ¿Cómo fue? ¿Cómo supo él? Yo nomás pensando más, mi idea, estoy pensando que Dios Jesús tiene ese pensamiento, pero le hace falta nomás tener las bases.
de poder comprobarlo, ¿no? De que ese pensamiento que él tuvo es cierto o no es cierto, porque se necesita pruebas, ¿verdad? Y es en realidad el pensamiento que mi hermano tiene sí es bueno, pero porque Dios empezó a crear todas las cosas sin que el ser humano pudiera contemplarlo, porque son 6 días de creación, ¿verdad? Y en cada día hizo una cosa diferente. Y el ser humano aparece en la creación hasta el 6º día. Humanamente nosotros, cuando despertamos, ya estaban los árboles, ya estaban los pajaritos, ya estaban las ballenas en los mares. O sea, estaba todo completamente ya hecho, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba ¿cómo Moisés pudo escribir los 6 días de la creación? ¿Verdad? Es algo maravilloso que un ser humano con tantas deficiencias y debilidades pueda tener la capacidad de empezar a escribir lo que no contempló él, lo que no miró con sus ojos. Bueno, pues dice la Escritura que Moisés subió y estuvo con Dios. ¿Verdad? Estuvo Moisés con Dios. ¿Cuántos días? 39. Dice la Escritura. A ver, al que alguien busque en la Biblia cuántos días bastaron para que Moisés recibiera todo este conocimiento. Para eso vamos a ir a Éxodo. No es el tema, pero es algo muy bonito de que nosotros conozcamos esto, porque estamos partiendo de la ley de Moisés. Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. El 27 vamos a leerlo para ubicarnos mejor. Dice: y el Señor dijo a Moisés, esto fue lo que le dijo: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él, o sea Moisés, estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, Dios trató con Moisés acerca de todos eso. Le puso Dios, ¿verdad?, todo en su mente, le pasó como una pantalla. Desde el primer día de la creación, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y estuvo trabajando duro sin
sin comer y sin beber. 40 días, ¿verdad? Recibió Moisés, ¿verdad? La revelación de la creación. Esa es la base que Dios le reveló a Moisés. Lo que Dios hizo, ¿verdad? Sin estar presente ningún ser humano ahí. Entonces, y Moisés escribe, ¿verdad? De que Dios le pidió a Abraham, a su hijo, para que lo sacrificara. Y la escritura dice que cuando llegaron al lugar a donde Dios le dijo que lo sacrificaran, Abraham edificó un altar, compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Podemos aprender nosotros muchas cosas aquí, porque es una sombra, ¿verdad?, de lo que Dios estaba planeando hacer por amor a nosotros. Podemos ver reflejado en este pasaje, primeramente podemos ver la gran necesidad que había en nuestras vidas de que un ser inocente, ¿verdad?, fuese sacrificado por nuestros pecados. Esa es la gran necesidad que solamente Dios pudo proveer, ¿verdad? O que solamente Dios pudo suplirnos, como dijo Abraham a sus criados, o no, como dijo Abraham a Isaac cuando Isaac le preguntó: he aquí la leña, he aquí el fuego y el cordero. Dijo Abraham: Dios se va a proveer de cordero. O sea, Dios tenía esas intenciones en su tierno corazón de proveernos, ¿verdad? De proveer para esa gran necesidad que nosotros teníamos. Porque si nosotros nos damos cuenta y profundizamos un poco más este pasaje, el cordero está relacionado con los sacrificios que Dios implementó desde el principio por causa del pecado, ¿verdad? El cordero está relacionado con los sacrificios, ¿verdad?, que fueron implementados por Dios, o por la necesidad que surgió en el hombre al quedar su conciencia, ¿qué? Su conciencia quedó manchada o desnudos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, desde aquí Dios también nos está diciendo que los sacrificios de animales, ¿verdad?, que los sacrificios de animales no eran suficientes. ¿Por qué? ¿Por qué no eran suficientes los sacrificios de los animales? Porque son de diferente género. Y esa es la razón por la cual Dios hizo la promesa de hacer nacer un familiar o un pariente, al cual se le llaman las Escrituras la simiente de la mujer, la simiente de Abraham y la simiente de Jacob. ¿Verdad? Porque el cordero está relacionado con eso, con los sacrificios que fueron implementados por Dios, ¿verdad?, en el jardín del Edén a causa del pecado. Y Dios aquí, a través de esta figura, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, nos está revelando las intenciones, los planes de su inmenso amor para con nosotros,
hablándonos a través de esta figura que Él estaba dispuesto también, ¿verdad? Que Él estaba dispuesto a hacer nacer a su Hijo y regalárnoslo, dárnoslo. ¿Por qué? Por amor, porque nos ama, porque Dios ha amado al ser humano de tal manera, o sea, esa es la medida de su grande amor. Así es tan grande el amor de Dios, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, a regalarlo, así como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, porque Dios le dijo: ofréceme a tu hijo, a tu único, ¿verdad? ¿Sabía Dios que Abraham amaba a su hijo? Claro que lo sabía, ¿verdad? Sabía exactamente que Abraham estaba súper enamorado de ese muchacho, porque él había anhelado, él había deseado con todo su corazón tener un descendiente que fuese hijo de él y de Sara, su esposa, ¿verdad? Y ninguno de los dioses a los que Abraham y sus padres llegaron a adorar le pudo conceder ese anhelo y ese deseo que él tenía. Y Dios se le manifestó, ¿verdad? Con ese propósito de darle descendiente. Pero Abraham, ¿verdad?, estando enamorado, mostró que el amor que él tenía por Dios era más grande que el amor que le tenía a su hijo. Por eso dice Jesús, ¿verdad?, hablando del amor que debe de haber en nosotros para con Dios. Dice estas palabras el Maestro. Dice que si alguno ama más a otras cosas, ¿verdad? Que si alguno ama más al padre, a la madre, al carro, a la casa, al perro o a su mascota, que dice que no es digno, ¿verdad? No es digno de él. No es digno. Entonces, Dios, ¿verdad?, nos revela a través de este pasaje sus sentimientos. Muchas veces nosotros no queremos que las personas se den cuenta que a veces nosotros sentimos un aprecio por alguien, ¿verdad? Pero aquí Dios no, aquí Dios quiere se da a revelar, ¿verdad? Nos da a conocer las intenciones que Él tiene, de que así como Abraham estuvo dispuesto, ¿verdad?, a ofrecer a su hijo en sacrificio, así también, ¿verdad?, Él le iba a corresponder a Abraham de la misma manera. Dios iba a hacer nacer a su propio hijo y nos lo iba a regalar a nosotros. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Abran su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahí podemos ver las intenciones del amor de Dios, ¿verdad? Es un amor muy grande, es un amor que ha cambiado, que ha transformado mi vida y la vida de muchos seres que están necesitados de saber o de sentirse amados. ¿Qué dice Isaías 9:6? Hablando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, a través del profeta Isaías, anunciándonos de ese inmenso regalo que Dios nos iba a dar por amor. ¿Qué dice? Porque un niño, ¿verdad?, un niño nos es nacido, y luego ¿qué dice? Va a ser un regalo, ¿verdad? Dado, no vendido, ¿verdad? No dice y se los voy a vender, ustedes van a tener que comprármelo, porque cuando se ofrecían sacrificios en el altar, la gente que no criaba animales tenía que comprar. Tenía que comprar un cordero o lo más barato, ¿verdad? Una palomita,
pero tenían que comprarlo. Aquí Dios nos está hablando de regalarnos a un ser humano, ¿verdad? De dárnoslo, pero con un propósito muy grande. Dice, hijo nos es dado. Ese hijo que nos iba a ser dado, que nos iba a ser regalado, iba a ser la simiente de la mujer. O sea, dice el Salmo que Dios iba a engendrar a su propio hijo. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, ahí nos habla de que no iba este maravilloso ser a quien nosotros adoramos y a quien nosotros llamamos por su nombre, no iba, dice el Salmo número 2, que iba a ser engendrado. El Salmo número 2, versículo 7. ¿Qué dice? 2, Salmos 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de que Dios, ¿verdad? Va a ser engendrado. Va a ser un ser que va a ser engendrado, no creado. No creado, ¿verdad? Como ya ves que Dios creó a Adán. Adán es un ser creado. Pero este va a ser ¿qué? Engendrado. Dios va a engendrar a su hijo y en su inmenso amor, ¿verdad? En su inmenso amor, en su grande bondad, nos los va a regalar, dice Isaías 9:6. Pero esta obra maravillosa la va a hacer Dios. Por si alguien dice, oh, es que yo no me siento querido, yo no me siento amado, yo no me siento apreciado, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, ¿verdad? Se puede quizás alguien llegar a sentir de esa manera. Puede llegar alguien a estar en una condición de esa gran necesidad de querer sentir el amor de alguien. Pero cuando ya llegamos al conocimiento de estas cosas, nos damos cuenta que en realidad sí hay un amor allí enfrente de nosotros, delante de nosotros, ¿verdad? Y que ese amor es el amor de Dios. Y hablando de ese amor de Dios, dicen Dios mismo dice que ese amor no tiene comparación. O sea, es más, ese amor es más grande que cualquier otra cosa. Le dice Dios al ser humano, le dice Dios al ser humano, o aquel que se ha acercado a él, mira, tu padre te puede dejar, tu madre te puede abandonar, pero yo con todas esas cosas que suceden en tu vida, ¿verdad? Con todas esas cosas que experimentes tú en tu vida, yo no voy a ser como ellos. Yo no voy a ser como tus padres. No te voy a abandonar. Dice la Escritura, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, ¿qué dice Dios? Dice Dios, yo no tengo ese corazón.
Yo no tengo esas malas intenciones en mi corazón para contigo. Yo te voy a ayudar. Mira, yo te voy a levantar de donde estás caído. Mucha gente se la pasa quejando todo el tiempo, ¿verdad? A mí nadie me quiere. Y saben una cosa, y agarran ese pretexto para empezar a hacer lo malo. Muchas personas agarran ese pretexto para no servirle al Señor. Es que, ¿cómo le voy a servir yo? Si nadie me ama, si todos me desprecian, ¿cómo pues me voy a convertir? Es que saben una cosa, no han llegado a entender ese amor de Dios para con ellos. Pero Dios quiere que no nomás nosotros conozcamos ese amor, sino que toda la humanidad, todas las criaturas que Él, ¿verdad?, sustenta del género humano. Dios quiere que vengamos al conocimiento de estas cosas. ¿Estuvo Abraham dispuesto a ofrecer a su hijo? ¿Verdad que sí? Por amor a Dios. Pero también Dios estuvo dispuesto a engendrar a su hijo, hacerlo nacer y regalárnoslo. ¿Cómo se sentiría usted si se diera cuenta que su padre lo engendró con el propósito de quitarle la vida, de sacrificarlo? A ver, díganme ustedes. ¿Se sentiría feliz? ¿Cómo se sentiría? ¿Triste? ¿Miserable? ¿Cómo se sentiría Isaac? No se puede llegar a una conclusión, ¿verdad?, exacta. Pero sí daría tristeza saber que alguien planeó tu existencia con el propósito de ser entregado a la muerte. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Abandonado se sintió? Bueno, cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, sintió un decaimiento emocional muy grande en él. Pero ¿saben una cosa? Todas esas cosas las hizo él consciente y lo hizo voluntariamente. Él sabía que el Padre le amaba a él, pero también nos amaba a nosotros. Y que por amor a nosotros, ¿verdad?, y a Dios Jesús, iba a hacer lo que el Padre le dijo que se tenía que hacer. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Para que nosotros tuviéramos una esperanza. Para que nosotros tuviéramos de algo de dónde agarrarnos, para que el pecado no nos arrastrase, para que nosotros pudiésemos levantarnos. Hablando de este gran amor de Dios, ¿verdad?
o hablando hablando Jesús acerca de este regalo que Dios lo hizo por amor, miren lo que le explicó a Nicodemo. Jesús le habló de esta promesa de que Dios hizo de regalar a su Hijo por amor a nosotros los seres humanos. Juan 3:16. Juan 3:16, la mayoría se saben y conocen de memoria este pasaje, ¿verdad? Pero una cosa es profundizar y llegar al entendimiento de qué es lo que se está hablando, y otra cosa es nomás repetirlo como un periquito, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es más bonito cuando nosotros entendemos de este amor, ¿verdad? O de este propósito que Dios tenía de regalarnos a su precioso Hijo para ser entregado como un cordero. Miren lo que habla Jesús a Nicodemo, a este maestro nacional de las Escrituras de la nación de Israel. Miren lo que le explica Jesús. Juan 3. Pero del 14 empieza Jesús, miren, hablando ya de los padecimientos, de lo que él iba a sufrir. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera, dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Jesús sabía que no le estaba hablando a cualquier persona. Muchas veces tú le hablas a una persona de Dios, y esa persona no tiene nada de conocimiento de lo que las Escrituras dicen, y se pone a pelear y a discutir contigo sin tener bases ni nada, ¿verdad? Y muchas veces se te hace difícil hablarles porque no tienen nada de conocimiento, no conocen las Escrituras. Pero aquí Jesús no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a uno que conoce la ley de Moisés, que conoce los profetas, ¿verdad? Que incluso es maestro nacional de Israel, y le está diciendo, y lo está llevando, lo está trasladando a los momentos cuando Moisés estaba trayéndose al pueblo por el desierto, y le trajo a la mente, dice, que Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, había una gran necesidad, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan por qué a Jesús se le llama el Hijo del Hombre? Porque de este maravilloso ser está hablando Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre se le llama el Hijo del Hombre porque fue engendrado, porque fue tomado nomás de la carne de la mujer, ¿verdad? O sea, es la simiente de la mujer, pero también se le llama el Hijo del Hombre porque nomás fue tomado a la carne de la mujer. Y ese maravilloso ser a quien se le llama el Hijo del Hombre, dice Jesús que Dios va a permitir que este maravilloso ser se le levante como Moisés levantó la serpiente en el desierto, con un objetivo muy grande, con un propósito muy grande. ¿De dar qué? De dar vida, para que todo aquel que en él cree, dice Jesús a Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la razón por la cual va a suceder esto es porque Dios ha amado al mundo. Esa es la razón por la cual, ¿verdad? Dios permite que al Hijo del Hombre se le levante, se le trate como un pecador, se le dé el trato de los pecadores, para dar vida. ¿Por qué? Dice Jesús, le explica a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, como dijo Isaías 9, como lo dijo a través del profeta Isaías, ¿verdad? Hijo nos es dado,
con ese propósito. De ser levantado, ¿verdad? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque de tal manera le ha amado Dios a usted y a mí. Para que si yo llego a creer, para que si usted llega a creer, para que si alguien llega a creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no lo envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad? Y otro escritor ahí, no sé si fue Pablo, ahorita vamos a ver quién fue, dice de este gran amor, miren. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. La carta de nuestro hermano a los romanos. Romanos 5:8, dije, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 5:8? Hablando de este inmenso amor. Si alguien nos dice, si aún nosotros llegamos a pensar de que no hay nadie que se interese por nuestra vida, de que no hay nadie que nos ame, dice Pablo a los romanos y a nosotros también, para que no nos quede ninguna duda del amor de Dios en nuestras vidas, dice, Dios nos muestra. ¿Cómo nos muestra? Que siendo nosotros aún pecadores, o sea, siendo enemigos de Dios, estando muertos en delitos y pecados, sobre todas esas cosas, no siendo dignos de que alguien dé la vida por nosotros, sino solamente de ser condenados, dice Pablo que Dios nos muestra que siendo aún así, o estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Es la máxima expresión del amor de Dios. Jesús. El sacrificio en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios para nosotros los seres humanos. Ya no hay otra manera en la que Dios nos pueda mostrar que nos ama. Ese es el límite. No había otra manera en la cual Abraham le podía demostrar a Dios que lo amaba. Ese es el límite que Dios le puso a él. No había otra manera de que Abraham le mostrase a Dios que lo amaba.
Ya no. Era límite. Era lo máximo. ¿Verdad que Dios nos muestra en la vida de Abraham que para mostrarle a alguien el límite es ese? Porque eso fue lo que Dios le pidió a Abraham, para probarle, para probar la fidelidad de Abraham a él. Ya no va a haber otra demostración de amor más grande, no lo puede haber ya de Dios para con nosotros los seres humanos. Dios nos ha mostrado que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera nos ama a nosotros los seres humanos. Isaac, esa es la figura pues de Jesús como el Cordero. Esa sangre, ese sacrificio es la que ha cubierto todas nuestras deudas, es el precio. Y Dios dijo que este maravilloso ser, quien iba a ser el Cordero, iba a venir de la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser la simiente de Abraham, iba a ser la simiente de Jacob? Y nos quedamos en que Isaac tuvo 2 hijos y que los 2 muchachos en el vientre de su madre luchaban. Y saben que la lucha no era porque eran peleoneros. La lucha era porque uno anhelaba y deseaba y tenía como el máximo o el sumo propósito de agradarle a Dios. Y ese muchacho era Jacob. Jacob es uno de los eslabones de la simiente prometida. Y vimos, ¿verdad?, que cuando Jacob le había quitado la bendición, la primogenitura, sus padres le dijeron que se fuera a otra tierra, porque su hermano estaba enojado y el único consuelo que él tenía era de que un día le voy a quitar la vida. Y dice en Génesis 28:13 la escritura, vamos a leerlo, a ver qué dice Génesis 28:13. Dice esto. Dice, y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, porque tuvo un sueño Jacob.
el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? En él, ¿verdad? Le está hablando de que la simiente de la mujer va a ser descendiente de él. Pero ¿saben una cosa? Lo maravilloso aquí es que Dios no nomás le habla de su simiente, diciéndole que Él va a traer bendiciones a las familias de la tierra, sino que también Dios le da los planos, o le enseña los planos, ¿verdad? Como este va a ser el que va a bendecir o va a restaurar las familias. Dios le muestra los planos y le da a conocer a Jacob las funciones esenciales que la simiente de la mujer va a venir a hacer. Le habla de los oficios, le habla de eso, Dios le habla a Jacob de esta manera. Miren, primero dice, ¿no? Dice Moisés que en el sueño Jacob contempla una escalera. Dios le permite a Jacob contemplar una escalera. Una escalera. O sea, le empieza, le saca como Dios es con Jacob como el arquitecto, ¿verdad? Que tiene los planos para la construcción, para levantar el edificio, porque este ser va a ser el que va a restaurar las almas. Entonces, para construir, para edificar una casa, se necesita primeramente tener los planos de lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, en el plano profético, ¿verdad?, de los principales oficios que iba a realizar la simiente prometida para lograr la restauración de nuestras almas, Dios a Jacob le enseña los oficios a través de las figuras. Le enseña los oficios de Cristo a través de figuras o símbolos. Y dice que Jacob en su sueño contempla la escalera, que nos habla acerca de un oficio que él iba a venir a realizar. Es uno, ¿verdad? A través de la escalera, pero no es una escalera física, pues no es una escalera terrenal, o no es un medio terrenal o una nave espacial que puede llegar hasta donde está Dios, porque dice que la escalera estaba apoyada en la tierra y apoyada a su extremo en los cielos, o sea, en la eternidad, allá donde se siente el Altísimo. No está hablando de una escalera o de un medio terrenal, porque no nos alcanzaría la vida para llegar hasta allá. Si
humanamente la ciencia no puede llegar a los planetas que están más cerca. Imagínense para llegar con una escalera hasta allá. Yo pienso que si lograran hacer una grande y que fuese de madera, al cruzar la atmósfera se quema. O probablemente no. Pero la vida no nos alcanzaría de todos modos para llegar allá. Entonces, ¿qué está hablando Dios? Dios le está hablando a Jacob porque Dios sabe que Jacob ama a Dios y Dios empieza a hablar con él, ¿verdad? Como dos enamorados. Y le empieza a revelar los planes que él tiene y le empieza a revelar a él le repito, los oficios esenciales que la simiente de la mujer va a venir a realizar. De la misma manera como cuando habló con Abraham, que le dijo, siendo Abraham que va a ser heredero de la tierra, no le voy a yo decir lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. O sea, Dios sabe con quién habla, ¿verdad? Y qué cosas habla con cada uno. Entonces con Jacob Dios sabía que Jacob le amaba y que por medio de él iba a traer la simiente de la mujer, porque también Jacob se dio cuenta que tener la primogenitura era algo muy grande, porque por ahí se contaba la descendencia. Entonces Dios sabía que Jacob sí estaba interesado en las cosas de Dios, en las cosas de él. Entonces dijo Dios, pues le voy a empezar a hablar, ¿verdad? Le voy a revelar a él lo que yo planeo hacer a través de su descendiente de él, para restaurar la alma de él y la de toda la tierra. ¡Qué precioso! Y le muestra la escalera, y a través de la escalera Dios le dice que la simiente de la mujer va a llegar a ser el camino o el medio por el cual nosotros los seres humanos íbamos a poder entrar a la presencia de Dios. Es una de las funciones de nuestro Señor Jesucristo, ser el camino, ¿verdad? Dios, porque se necesita, para llegar a un lugar se necesita camino, se necesita veredas, se necesitan autopistas para que aterrice una avioneta. Si vas en avión necesitas hacer un aeropuerto, una pista, aunque sea ahí en la tierra, ¿verdad? Para llegar a ese lugar o para hacer aterrizar la avioneta. Se necesita camino, pues. Aunque vayas por el aire, no puedes. Si no tienes camino para estacionarla o hacer aterrizar la avioneta, no puedes. Dios le dijo a Jacob que su descendiente iba a llegar a hacer ese camino por el cual nosotros los seres humanos, porque dice la escritura que en la escalera que contempló Jacob en el sueño, dice que miró los seres celestiales. ¿Quién era? Vamos a leerlo. Es el versículo 12, dice, y soñó. Empieza el sueño, ¿no? Dice, y soñó. ¿Qué soñó? Dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y esa escalera era útil. O sea, no era una escalera que estaba toda rota, que estaba toda despedazada y que no se podía caminar por ella. No, era una escalera que era el medio por el cual los seres celestiales se desplazaban. Y dice que ahí había ángeles. Contempló la escalera, pero también contempló en el sueño. Qué hermoso sueño tuvo este hombre, ¿verdad? ¿Sabe que si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, así como lo amó Jacob, Dios va a empezar a hablarnos a través de sueños y vamos a contemplar cosas muy bonitas? Y empezó a hablarle de Dios a Jacob en el sueño, y contempló la escalera y los seres celestiales, que dice la escritura que ¿cómo dice Moisés que los miraba? Dice que subían. Dice Moisés que cuando Jacob tuvo el sueño, Jacob empezó a contemplar la escalera
Pero la escalera no estaba sola, pues era muy útil esa escalera, que los seres celestiales, los ángeles subían, pero no nomás subían, también bajaban, ¿verdad? Porque muchas veces algunos hermanos han tenido compañía de ángeles, los han visitado, dicen. Es más, al hermano Pedro dice que lo visitó un ángel estando ahí en la cárcel. Le abrió las puertas y lo sacó para afuera. Sí. Pero estos ángeles tenían un medio por donde ir y venir, ¿verdad? Esta escalera era el medio por el cual ellos se transportaban a la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué estaba hablando Dios ahí? Que la simiente de la mujer iba a venir a hacer esa función. Y Jesús habló de estas cosas. Después el maestro enseña a través del camino y hay una enseñanza acerca de esa función de Jesús como el camino. Y dijo que Él es, ¿verdad? Entonces, si es Él, entonces Jesús es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Pero en el plano profético aparece como una escalera que da acceso a las mansiones celestiales. Pero cuando Jacob miró el sueño, nomás miró y contempló el proyecto que Dios tenía. No estaba realizada la obra. Era solamente una proyección hacia el futuro de algo que Dios iba a llevar a cabo. Estaba hablando de una bella función que la simiente de la mujer iba a venir a realizar. Pero ¿saben una cosa? Pero algo también que contempló y que expresó Jacob, dijo que ese lugar a donde él estaba no era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A través de Dios le habló o sea, él pudo llegar a entender, a comprender esas cosas, ¿verdad? Le habló Dios que la simiente de la mujer, a través de una puerta, iba a ser el único medio para poder no caminar, entrar, no, o sea, no nomás caminar por allí, sino poder, ¿qué? Entrar. Porque ¿para qué sirve la puerta? Para entrar. Cuando llegas a tu casa no te metes por la ventana, ¿o sí? Dice Jesús que el que se mete por la ventana es un ¿qué? Es un ratero, es un lacra, es un ladrón. Pero nosotros ya no somos de esos, ¿verdad? Ya hemos sido lavados y santificados solamente que a alguno todavía no se le quite la maña. Entonces, ¿qué dice? Expresó esto, ¿verdad? Jacob, en Génesis en el 17, miren, dice esto es lo que llega a entender Jacob. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. El versículo 16, ahí en Génesis 28, vamos a seguir escuchando lo que Moisés escribió acerca de este varón que amó a Dios con todo su corazón y luchó contra viento y marea para tener las bendiciones del Señor, y eso le agradó. Eso es lo que le agrada a Dios, cuando Él mira que alguien se esfuerza, cuando mira que alguien se desvela, se lucha por obtener la bendición, es cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de esa persona, ¿verdad?
Dice, y despertó Jacob de su sueño. Ya había contemplado, fíjese, ya había contemplado la escalera, los ángeles, y no nomás había contemplado esas cosas. Lo maravilloso es, ¿sabe una cosa? Puedes tener un sueño, ahorita vamos a entrar en eso. Puedes tener un sueño y mirar muchos paisajes y no escuchar voces de nada. ¿Sabe qué? Anoche tuve un sueño, pero en el sueño nomás miré esto y aquello, ¿verdad? Pero es diferente cuando tú tienes un sueño. Miras toda la escena que está sucediendo y empiezas a escuchar voces. Yo una vez tuve un sueño muy bonito que quedó sellado en mi mente, en mi corazón, y siempre me acuerdo de él en los momentos difíciles y cuando escucho un canto. Empecé a mirar en mis sueños, se los voy a contar, miren. Empecé a mirar en mi sueño una oscuridad tremenda.
la casa. Él iba a llegar a ser el ungido. Él iba a llegar a hacer muchas otras cosas más. Gloria al Señor. Así es que por ahora le vamos a parar y seguimos. Espero que no se cansen de escuchar estas cosas. Sabe que esto es muy importante. Este mensaje llamado el Evangelio es como las gotas que se ponen las personas en los ojos cuando no pueden ver bien. ¿Cómo le llaman? Los eye drops, o ¿cómo se dice en español? Gotas para los ojos, o colirio, ¿no? Para que veamos bien. Así es que les voy a rogar que se ponga sobre sus pies y Dios quiera que estemos aprendiendo, ¿verdad? Todos juntos. Entre más lo conozcamos a Él, más respeto le vamos a ir teniendo, más aprecio le vamos a tener, más valor le vamos a dar a ese maravilloso ser llamado Jesús de Nazaret. Pero si no lo llegamos a conocer, lo vamos a despreciar. Nunca vamos a entender cuán valioso es el Señor o cuán precioso es, ¿verdad? Porque ese es el propósito, que nosotros sepamos cuán precioso es el Señor. Vamos a orar un rato, hermanos. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por sus palabras, Padre.